Les quiero presentar a Emilio Cárdenas. Él es un hermano que está trabajando en un lugar que se llama Talavera, en la zona de Anta, de Quebrachal, un poco más adelante, son 50, 30, ¿cuántos kilómetros? 30 kilómetros, ¿sí? Y allí teníamos la Unión Bautista, tenía una obra que no podíamos atender por la distancia y los hermanos, él pertenece a la Iglesia de los Hermanos Libres y ellos se hicieron cargo de esa obra ya hace mucho tiempo. Y Emilio está como misionero ahí trabajando desde hace varios años, ¿no? Ya son 8 años si no recuerdo mal, ¿verdad? Bien, su esposa se llama Débora, tiene 2 hijos, Betania y Mateo, de 8 y de 3 años. Funciona la memoria todavía. Así que bienvenido de nuevo delante de todos los hermanos y hermanos que vos nos viste durante las reuniones anteriores. Pero bueno, bienvenido y anhelamos y esperamos que como los días anteriores, la palabra que compartas sea de bendición para todos nosotros, ¿sí? Les invito a que se pongan de pie y vamos a orar por nuestro hermano Emilio, que Dios lo esté usando en esta noche para su honra y para su gloria. Señor, gracias porque podemos estar aquí alabándote, glorificándote, honrándote como nuestro Dios en una Pascua tan especial. Señor, por el tiempo que el mundo está viviendo, que nuestro país está viviendo, que nuestra provincia está viviendo. Pero gracias porque por sobre todas las cosas sabemos que tú tienes el control absolutamente de todo. Bendice a nuestro hermano Emilio, Señor, que la palabra que él ha preparado, que tú has puesto en su corazón, seguramente pueda ser de bendición para todos los que estamos aquí y también para las personas que están viendo esta transmisión. Bendice a Emilio, bendice a su familia, bendice a sus hijos, su esposa, y gracias, Señor, por tener la oportunidad de estar con él para compartir este tiempo de alabanza, de adoración y también de la meditación de tu palabra. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables, muchas gracias. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos una vez más. Es enorme, queridos hermanos, hermanas, iglesia, es enorme nuestra gratitud por la oportunidad de estar entre ustedes, de hacernos parte de toda la labor del Señor a través de su iglesia, y somos muy privilegiados, muy agradecidos, muy privilegiados estos días, realmente muy agradecido a cada uno de los hermanos que nos ha hospedado, que nos ha invitado a cenar, a almorzar. Realmente le compartí al hermano que me iba lleno de poder compartir y escuchar un poco sus testimonios y compartir esos momentos que me hacen ir completamente lleno de haber visto la gracia de Dios en sus vidas. Así que muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias, hermano, pastor, por su consideración y permitirnos este tiempo. Así que los saludos, por supuesto, de mi esposa, de nuestros hijos, que están orando y están también en las actividades allá en Talavera. Bueno, este día tan especial, tan hermoso, con este tiempo precioso de alabar a nuestro Señor y de esta manera preparar nuestros corazones. Quisiera invitarles a ir a la palabra de Dios, a la epístola de Pablo a los Corintios. Vamos a estar ahí, en Corintios capítulo 15, justamente tratando y procurando abordar este precioso tema que nos convoca, que es la resurrección. Así que esperamos el Señor guíe este tiempo y aplique su palabra a las diversas necesidades que podamos tener. Capítulo 15 entonces de la primera epístola a los Corintios. Ahí el apóstol va a cambiar de tema para introducir este tema tan fundamental, ¿no es cierto?, de la obra del Señor Jesucristo.
en la cruz, y justamente comienza el capítulo diciendo: además os declaro. Justamente ahí tenemos: ahora hago saber, es decir, va a cambiar de tema y va a introducir directamente este tema de la resurrección. Así que vamos a estar considerando acerca de la certeza, valor y esperanza en su resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo. Este es el tema entonces: la certeza, el valor y esperanza en su resurrección, en la resurrección del Señor Jesucristo. Pablo aborda este tema, como dije, es un tema que por supuesto le preocupa, porque justamente los corintios están negando, están cuestionando acerca de la resurrección, y de esa manera están atacando la misma base del Evangelio, es decir, la integridad y pureza del mensaje del Evangelio. Vamos a leer del capítulo 15, el verso 11. El tema justamente es la resurrección, y él va a mostrar que tanto a nivel apostólico como aquello mismo que habían creído los corintios, justamente involucraba plenamente la resurrección. Leemos el verso 11, 15:11. Dice allí: porque o sea yo, o sean ellos, es decir, el grupo apostólico, así predicamos. Recuerden que este es el contexto, es el tema de la resurrección. Así predicamos, es decir, con una resurrección integrado a la muerte del Señor Jesucristo. Y así habéis creído. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, es decir, sin contenido. Vana es también vuestra fe. Es decir, esa palabra vana habla de algo vacío, de algo como un espejismo. Y miren cómo dice el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Nuevamente repite el concepto y es muy similar. Acá la idea es que es algo carente de utilidad. Vana, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, no sos salvo, no habría perdón de pecados, no habría salvación que alguien pueda asegurar sin la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso más abajo en el verso 20, ahí para barrer con cualquier cuestionamiento o argumento en contra de la resurrección, vemos ahí al apóstol de manera tajante esta afirmación categórica acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Los corintios debían entender que la resurrección del Señor Jesucristo no era un evento aislado, con repercusiones limitadas, sino que es algo fundamental de ese plan de redención. La resurrección del Señor es lo que sostiene y distingue al cristianismo. Todas las religiones justamente se diferencian por la resurrección del cristianismo. Y noten lo que dice el verso 20, primicias, esa palabrita que tenemos ahí. Eso de las primicias tenía que ver también con aquellas ceremonias solemnes del pasado, las fiestas ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, la fiesta de las primicias. Y tenía que ver con los primeros frutos, era en la época de cosecha. Y de esa manera se sacaban las primicias, y ese primer fruto era lo que aseguraba que el resto llegaría. Iba a llegar el resto, iba a ser de la misma naturaleza o de la misma calidad el fruto que venía después. Y de esta manera dice que el Señor es las primicias, es decir, su resurrección. Es la garantía, es el anticipo de que algún día todos resucitaremos. Eso es lo que está diciendo el apóstol, de que todos seremos levantados, así como Él fue levantado. Por eso Él es la primicia, el primer fruto. Así que la resurrección del Señor nos muestra que su muerte fue irrepetible, fue única.
porque Él no es cualquier hombre que va a morir en una cruz. Él es el Cristo. Es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que va a decir Pablo en los primeros versículos del capítulo. Vamos ahí, capítulo 15. Por eso va a hablar de que es conforme a las Escrituras. Es decir, en la resurrección hay un apoyo histórico en los hechos de la misma resurrección del Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda a anticiparnos a aquella teología liberal que a veces se infiltra en las iglesias y se habla de un Cristo histórico, de un Cristo o de un Jesús de la fe, separándolo justamente para minar y degradar la obra del Señor Jesucristo. Eso es una falacia. Hay un solo Señor Jesucristo, es Jesús de Nazaret, es Cristo, es Dios hecho hombre. Y por eso Pablo va a necesitar de mostrar estos argumentos reales, que también se basan en los hechos. Por eso nuestra fe no es algo místico, descansa en los hechos, y de hecho hay una realidad en esto, que muchas personas antagónicas, contrarias al Evangelio, han llegado justamente a la conversión, a creer en Jesucristo como Dios hecho hombre, muriendo por nuestro pecado, justamente con el propósito de negar la resurrección. Y de esto hay mucho que hablar. Pero vamos ahí entonces. Dice el verso 3, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, el apóstol, lo que asimismo recibí. Y acá le está mostrando inmediatamente que esto no es una invención humana, no es un mensaje que se le ocurre a alguien, no es de invención humana, esto es algo que él recibe de Dios. Es el Evangelio de Dios, es ese mensaje, esa buena noticia, como el hombre que está perdido puede hallar perdón de sus pecados, limpieza de toda su culpa y presentarse delante de un Dios santo. Eso es solamente por esta obra que el Señor Jesucristo va a hacer. Y él incluso a los Gálatas les dice, y lo cito rápidamente, allí en el primer capítulo en Gálatas, dice: hermanos, el Evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombres, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo tenemos en el capítulo 1 de Gálatas. Este es un mensaje que no es de invención humana, eso es lo que él recibió. Y ahora a continuación dice que Cristo murió. Y ahora va a marcar estos 4 puntos, estos 4 aspectos justamente que centraliza su mensaje. Y noten eso, dice que Cristo murió. La primera base de su mensaje del Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme ¿a qué? A las Escrituras. Ese es el Cristo prometido, es ese Mesías que iba a ser enviado desde el Antiguo Testamento, conforme a las Escrituras, como se leyó y se cantó también, ¿no es cierto?, acerca de la obra de Cristo, Isaías capítulo 53. Dice después, y que fue sepultado. Esta es la segunda, el segundo punto donde él va a sostener después todo el mensaje y el contenido de su enseñanza. Fue sepultado. Y esto asegura su entierro, que a su vez también nos deja ver acerca de lo que sería la tumba vacía. Cosa que podríamos estudiar el tema después en casa y ver todo lo que eso representa y hacia dónde apunta, todo el hecho de la tumba vacía. Él fue sepultado y dice, ¿y qué resucitó? Ahí está lo tercero, que resucitó. Lo que vamos a estar deteniéndonos un poquito más adelante. Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahí tenemos los salmos y los profetas hablándonos acerca de la resurrección del Mesías. Y dice después en adelante, del verso 5 en adelante, va a hablar de esa evidencia de los testigos oculares. Ahora, esto es algo justamente valiosísimo. Son las evidencias que el apóstol va a mostrar, para mostrar que es imposible negar la resurrección del Señor. Un testigo era algo muy importante, siempre fue así, ¿no? Ahora, vamos, si leemos el pasaje luego, no nos vamos a quedar en eso. Hay muchos testigos oculares. Ahora, hay muchísimas cosas para señalar acá. Cuando si alguien sale testigo de algo, bueno, quizá es dudoso. Pero si son 2, si son 3, si son más personas, ya es más posible que sea verdadero. Ahora, si son más de 500, como lo dice más adelante,
y todos asegurando lo mismo. Y el apóstol dice que en esa época algunos todavía viven, y de hecho esos testigos están dispuestos a morir por el testimonio que están dando. Por supuesto que es otra evidencia histórica acerca de su resurrección, de que fue un hecho. Y dice ahí, verso 5, y que apareció. Después con tiempo podemos seguir leyendo el pasaje y ver cada vez que dice que apareció. ¿A quién? A Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Y después continúa. Así que esto es lo que el Señor está mostrando acerca de su resurrección. Algo tremendamente importante en la comprensión del Evangelio. Ahora, esto es algo que Él siempre supo. El Señor siempre supo que iba a resucitar. En su andar con los discípulos, preparándolos, siempre les habló de su muerte y nunca las separó de su resurrección. Siempre fue así. Él habló de su muerte y a continuación de su resurrección. Porque en realidad es inseparable. Y simplemente cito uno de esos episodios también para mostrar cómo esa revelación que iba teniendo Pedro, ese conocimiento acerca del Señor Jesucristo fue progresivo hasta que llegó a una comprensión plena de ese plan de salvación. Y simplemente lo menciono, cito aquello que pasa en Mateo 16, no lo busquen, yo lo tengo acá, recordándoles un poco el pasaje. Ahí dice que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Y todos recordamos allí a Pedro, ¿no? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, como a reprenderlo, a reconvenirle y decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y realmente nos sorprende, nos impacta la respuesta del Señor: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Qué serio y qué grave es ir en contra de la voluntad de Dios establecida, ¿no? Y así es la respuesta del Señor, tremenda a Pedro. Pero ahí vamos a un Pedro que no tiene la total comprensión acerca de la obra del Señor Jesucristo. Así que en este episodio lo vemos a Pedro de esta manera. Pero vamos a ir ahora a Hechos capítulo 2 para encontrar a un nuevo Pedro. Hechos capítulo 2. Después de la muerte, resurrección y exaltación del Señor, ahora vamos a encontrar a este Pedro predicando acá en Pentecostés, aquello que fue el nacimiento de este nuevo pueblo, la iglesia. Y él está predicando el Evangelio ahora con una comprensión plena de la soberanía de Dios en ese plan de salvación. Mostrando Pedro acá una fe personal, desarrollada, experimentada, inquebrantable. Vamos a leer esa porción tremenda que tenemos en la Escritura en el capítulo 2. Verso 23, dice allí la palabra. Es Pedro, por supuesto, hablando del Señor Jesucristo. Y dice: a este, entregado por el determinado consejo. Y determinar ahí es nombrar, decretar, especificar o marcar, limitar. Esto fue algo de Dios. Determinado consejo. Consejo es designio, es voluntad. Y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, si hay un actor primario en la muerte del Señor Jesucristo, ese es Dios. Esa es la copa por la que Él ora. Y es la copa que el Padre le dio. Era morir por nuestro pecado, en nuestro lugar. Porque ahí en la cruz se está resolviendo el juicio por el pecado. Y ningún hombre podía tratar con el pecado. Los hombres pudieron crucificarle, maltratarlo y procurar la muerte física a través de esa atroz tortura y muerte por muerte de cruz. Pero allí hay algo que solo Dios puede tratar. Ese es un terreno santo y es el pecado. Donde Dios trata con el pecado ahí en ese juicio de la cruz. Y eso es lo que Pedro ahora comprende y dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Hombre sin ley, ¿no? Un transgresor, un impío, crucificándole. Así que acá Pedro en este texto solo nos deja ver esa dualidad que hay en la cruz. Por un lado, el acto del hombre
crucificando al Señor Jesucristo, pero también el acto de Dios. El Señor Jesucristo muriendo como ofrenda vicaria, eso es decir, en lugar de, como ese sustituto delante de Dios para poder ser Él el camino para llegar a Dios. Y noten cómo sigue el texto, allí Pedro predicando. Como dije antes, es inseparable su resurrección de su muerte. Por eso continúa el pasaje y dice, verso 24, crucificándole, ¿no? Al cual levantó. Y eso es, resucitó. Sueltos. Y eso tiene que ver con desatar, con librar. Y dice, sueltos los dolores de la muerte. Es decir, puso fin a la agonía de la muerte. ¿Por qué? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no le pudo retener. La muerte no podía reclamarlo porque Él fue sin pecado. Y la paga del pecado es muerte. La muerte nos puede reclamar justamente por la consecuencia, por el resultado, por lo que nos da el pecado. Por lo que nos da el saldo del pecado es la muerte. Pero la muerte no le puede retener, no lo puede reclamar. Porque Él fue sin pecado. El apóstol habla de Él, del Señor, y dice, al que no conoció pecado. Así que ahí tenemos a Pedro predicando acerca de la victoria del Señor Jesucristo. Dice, era imposible que fuese retenido por ella, no podía quedar bajo su dominio. Era imposible que la muerte lo venciera. Imposible que la muerte lo venciera. Ahora, esto es tan importante en el mensaje apostólico y en todos aquellos que predicamos el Evangelio, la Iglesia del Señor, que en el capítulo 4 lo cito, justamente ahí es el mensaje de los apóstoles. Por supuesto, la muerte y la resurrección. Y dice ese pasaje, capítulo 4, 33 de Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí está. La victoria del Señor sobre la muerte no le puede retener. Por eso decimos que es algo inseparable y es lo que el apóstol Pablo muestra en cuanto a nuestra salvación. Por eso si Él no hubiese resucitado el Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Todavía estaríamos en nuestros pecados. No tendríamos salvación, es lo que está diciendo. Y cito para mostrar lo que estoy diciendo, solamente un texto conocido que lo tenemos en Romanos, dice Romanos 4:25, hablando de la obra de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado. Y fue su muerte la que satisface la demanda de Dios, la justicia de Dios. Por eso dice, y resucitado para nuestra justificación. Esto de que habla de que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, nos está diciendo que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo en lugar nuestro. Y en esa resurrección Él selló justamente la justificación para aquellos que habíamos de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Acá tenemos la obra de Cristo, por eso notamos esto, que es algo inseparable, su muerte y resurrección. Satisface la demanda divina, la paga del pecado es muerte y por eso el Señor muere en nuestro lugar. Y ese texto que cité de Pablo, cuando él dice, al que no conoció pecado, continúa ese pasaje, donde hay tres afirmaciones categóricas del apóstol acerca del Señor Jesucristo. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, el juicio divino por el pecado cae sobre Él. Por eso Él es la ofrenda vicaria, eso quiere decir sustituto. Alguien que ocupa el lugar de otro, en lugar de otro. Eso es lo que Él hace en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado. Y termina ese pasaje que cité de Pablo en 2 de Corintios y dice,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, la justicia que ni vos, ni yo, ni ninguna persona podía ofrecer delante de Dios. Imposible. Ahora lo vamos a seguir viendo a eso. La podemos tener en Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, dice también en su epístola a Pedro, el justo, ¿por quién? Por los injustos. Por eso la necesidad del arrepentimiento, de reconocer nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra incapacidad de agradar a Dios para mirar al Señor Jesucristo para salvación. Porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sigamos, por favor. Sabemos entonces con certeza que el Padre acepta su sacrificio. Justamente esa maldición que había caído sobre nosotros. Por eso vamos a Gálatas, algo que el pastor también compartió por la mañana. Gálatas capítulo 3. Acá vemos en este pasaje tremendo cómo esa maldición que recaía sobre nosotros por nuestro pecado, nuestra desobediencia, es Él que la toma sobre sí mismo, para de esa manera librarnos de esa condenación que le espera a todos aquellos que no estén en Cristo. Noten lo que dice el pasaje, capítulo 3 de Gálatas, verso 13. Dice la palabra, Cristo nos redimió. Y eso es que nos compró, es decir, pagó un rescate. Hoy lo escuchamos. Nos redimió Cristo. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Por qué la maldición de la ley? Bueno, porque nadie puede cumplir la ley. La demanda santa de Dios, la ley está para mostrarme que no puedo alcanzar esa meta que Dios establece para el hombre. Me es imposible, nadie puede cumplir la exigencia de la ley. La ley es para que reconozca mi incapacidad. Es ese ayo que me enseña, que me muestra que no puedo y que me señala a Cristo. Por eso lo dice el verso 10 ahí mismo en el pasaje. Fíjense, porque todos los que dependen de la ley, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿qué pasa? Están bajo maldición, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Lo que la ley exige, ningún ser humano puede cumplir. Nadie puede cumplir su exigencia. Por eso es solo Cristo, el Señor Jesucristo, que a través de su obra redentora en la cruz, Él es el que remueve esta maldición que caía sobre nosotros por nuestro pecado, solamente por medio de la fe en esa obra redentora de Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo remueve eso que caía sobre nosotros? Seguimos en el verso 13, dice ahí, ¿cómo lo hace? Hecho por nosotros maldición. La ley lo único que podía hacer era condenar. El Señor nos libra, es decir, en Cristo hay la posibilidad de ser librados de esa maldición porque Él se hizo maldición por nosotros. Eso es un misterio tremendo, pero Él allí carga con nuestra culpa y ocupa nuestro lugar. Así que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo y en esa obra, por nuestra culpa, por nuestro pecado, tenemos paz con Dios, también lo vimos hoy. Fuimos reconciliados, así que nos podemos morir tranquilos. Vamos a dormir y vamos a despertar a su semejanza. Y con una paz y una tranquilidad que ninguna otra persona fuera de Cristo puede tener. Porque Dios, a través de su Espíritu, ha sellado en sus hijos esta esperanza, esta confianza. Al punto tal que el apóstol dice, sabemos que somos aceptos, ¿en quién? En el amado. Por eso la gran pregunta para nuestra vida es, ¿estoy en Cristo? Y muchos dicen, no, yo voy a la iglesia evangélica tal, o soy de esta denominación, o lo que sea, pero el punto es, ¿estás en Cristo? Aceptos en el amado, somos salvos. Esta esperanza es la que trae un consuelo único a la vida del apóstol y a nuestra vida, un consuelo que debe ser nuestro aire del día, de nuestro transitar por esta vida. Vamos a 2 Corintios para ver un poco, apenas una pincelada
de esto. Segunda de Corintios 5. Ahí vamos a ver el consuelo, el estímulo que nos da la victoria del Señor en el Calvario, su resurrección. Así que bajo cualquier circunstancia, nosotros podemos tener esta esperanza que tiene el apóstol Pablo. Hay situaciones difíciles de persecución en su vida. No es el mejor momento de su vida. Y en ese contexto previo del capítulo 5, él dice que esta leve tribulación momentánea produce. Es una leve tribulación. Es un tiempo difícil, pero dura un tiempo, es momentáneo, un momento. Y es leve, ¿por qué? Porque eso le permite también mirar con los ojos espirituales aquellas cosas que no se ven. ¿Y cuáles son las cosas que no se ven? Que se deben ver por los ojos espirituales. Ahora lo vamos a leer. Por eso hay consuelo y hay estímulo siempre para todos aquellos que somos hijos de Dios. Capítulo 5 de 2 de Corintios dice así, luego de ese contexto, ¿no? Donde él decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y dice el capítulo 5, porque sabemos. Y noten esto, no es sentimos, es algo, es una certeza de lo que creí, de lo que Dios dice en su palabra. Y los sentimientos es maravilloso que acompañen, y amén por eso, pero muchas veces nos juegan en contra. Pero acá no es si te sentís o no te sentís, es la seguridad que tenemos aquellos que hemos creído. Y dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, esa palabrita morada tiene que ver con una tienda de campaña, algo transitorio. Por eso sigue el texto y dice, este tabernáculo. ¿Y qué es eso? Es una referencia a una residencia temporal, algo que se utiliza acá, este concepto, esta figura, o se usa figuradamente, para hablar del cuerpo humano. Ese tabernáculo ahí es una referencia para hablar del cuerpo humano como aquel lugar donde mora su Santo Espíritu, la morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y habla de esta forma, con esta figura del cuerpo humano como esa morada, este tabernáculo. Y dice, este tabernáculo se deshiciere, este estuche, se deshiciere. ¿Qué pasa? Tenemos, noten, ¿no? Sabemos y después tenemos de Dios un edificio, ya no una carpa o una tienda de campaña, un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2, y por esto también gemimos. Esa palabra gemimos da la idea de estar en aprietos, de suspirar, en angustia. ¿Y qué es lo que gime? ¿Qué es lo que espera? Esa redención plena que se completa. Por eso dice, gemimos ¿qué? Deseando. Y esa palabra deseando habla de un anhelo intenso, pero por algo que me pertenece, por una posesión, algo que ya sé que es mío, es una herencia que estoy esperando. La idea de un anhelo intenso por una posesión. Por eso dice el texto, deseando ser revestidos ¿de qué? De aquella nuestra. Eso es tuyo y eso es mío. Si sos un hijo de Dios, si somos salvos. Nuestra habitación celestial. Y más adelante, para resumir ya el texto, el verso 8, ahí el apóstol dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes. Y esa palabra ausentes tiene que ver con emigrar, con dejar vacante, con renunciar. ¿Ausentes de qué? Del cuerpo. Y presentes. Y esa palabra también habla de estar en el propio país, como en casa, estar de pie, presentes. ¿De qué? ¿Presentes a quién? Al Señor. Eso es para vos y para mí. Ahora vamos entendiendo cómo tantos siervos del Señor a lo largo de la historia enfrentaron la muerte respaldados y sostenidos en la gracia del Señor. Era expectante. Imaginá, por favor, por un momento, saber que cerrás los ojos acá y lo abrís en la eternidad.
delante del Señor Jesucristo. ¿Es esa nuestra certeza? Esa es la certeza de la resurrección. Esa es la seguridad de la resurrección. Seguimos. Este hombre, Pablo el apóstol, está mirando no con una simple vista, sino a través de la fe, aún en el sufrimiento, que es temporal. Y en la primera epístola, en este mismo capítulo, justamente lo cito, el verso 55, él habla y nos dice allí: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no le teme a la muerte, porque teme a quien hay que temer, y es al Señor. Por eso el Señor dijo: no temas a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Y acá lo tenemos a este hombre que puede mirar la muerte y decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esa es la victoria de la cruz, que se graba y se sella en nuestros corazones de aquellos que somos salvos. Ahora el apóstol tiene tan claro esto que él puede resumir su vida y la biografía de su existencia. Y Filipenses nos dice, él ahí hablando de sí mismo, el apóstol, y dice: porque para mí el vivir, ¿qué? Es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Has notado la diferencia cuando despedimos a un hermano y vamos a la partida de un hermano? Por supuesto que hay tristeza, que hay dolor, pero hay himnos, hay cánticos, hay alabanza, hay predicación. Y se fue primero y pronto nos vamos a ver. Y hay el consuelo de Dios. Pero no sé si has ido a velatorios donde parten personas que no son creyentes. Es espantoso. Siempre tengo que estar en esos lugares porque me invitan a predicar y no, es horrible ver a la gente cómo llora, cómo se tira sobre el cajón, se tira al piso, es horrible. Y se compunge y se conmueve nuestro corazón y decir: Señor, ¿cómo no creen y tienen esta esperanza que tú nos diste? Pero esa es la esperanza que tiene el apóstol y puede mirar la vida de esta forma. En esa misma epístola de Filipenses, capítulo 3, él dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía. La iglesia en Filipo, hay esa colonia romana que cada uno podía sentirse orgulloso de pertenecer a Roma. Tenemos los derechos que tienen los romanos, estamos en Filipo. ¿Qué importa la ciudadanía que tengas acá? ¿Qué estás mendigando una mejor nacionalidad o no sé qué? Y el apóstol dice en ese contexto a la iglesia en Filipo: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice ese texto? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, porque Él es las primicias que leímos antes. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No es una resurrección como la de Lázaro, que siguió con un cuerpo corrompido y volvió a morir. Él es las primicias, es un cuerpo glorificado, apto para lo celestial. Y con ese cuerpo, como el Señor Jesucristo resucitó, nosotros también. Semejante, dice, al cuerpo de la gloria suya. Queridos hermanos, queridas hermanas, iglesia, al final del camino, al final de la carrera, que no sabemos cuándo termina nuestra carrera cristiana, puede ser hoy, pero estamos corriendo la carrera cristiana y somos llamados a hacerlo con paciencia, con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Al final de la carrera, al final de este recorrido, vamos a despertar a su semejanza. ¿Es eso lo que te motiva en tu andar? Cuando hacemos las cosas, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a despertar a su semejanza. ¿Habrá algo, una bendición más grande? Mucha gente anda buscando bendición, 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 y su bendición se limita en las cosas temporales, todo lo material, para acá y el ahora. Y por supuesto que la compañía del Señor no tiene igual. Pero esa bendición que esperamos del Señor trasciende a la muerte. ¿Sabés qué espera un hijo de Dios, del Señor?
Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ser recompensados, vamos a despertar a su semejanza. Eso dice 1 Juan capítulo 3, a la semejanza del Señor. Esa, queridos hermanos, querida iglesia, es nuestra esperanza. Y eso es lo que ha sellado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, te pregunto, ¿refleja tu vida esta esperanza? ¿Tu vida refleja esta esperanza? Esa esperanza es la que transformó la vida de los discípulos a lo largo de la historia, los que quedaron registrados y todos los que son anónimos y algunos conocemos del pasado a lo largo de los siglos. Esa fue la esperanza que transformó las vidas. Ahora el apóstol sabe esto, por eso el aliento y el estímulo. ¿Por qué? Lo dice el texto, al final del capítulo 15 de Corintios, el último versículo, dice el apóstol ahí y resume, expuso todo sobre la resurrección. ¿Y cómo lo resume? O concluye y dice, así que. ¿Así que? Como si dijera, por lo tanto, con todo lo que expuso de la resurrección del Señor Jesucristo y posteriormente la nuestra, ¿qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad, ¿cómo? Firmes, porque crees en la resurrección. Si seguís viviendo como viven los que no creen en la resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si tu vida no afecta un cambio, una transformación interior hacia el exterior, tenés que preguntarte si realmente has creído. Él dice, aquellos que tienen esta esperanza, así que, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Y qué más? Y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando me den un lugar en el ministerio, cuando me den un cargo. Eso es, en realidad, el reconocimiento al trabajo y la confianza que viene de parte del Señor a través de la iglesia que va trabajando, pero vemos el ejercicio, vemos la actividad de los dones. Y por eso quisiéramos que te hagas cargo de esto, que te ocupes en esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va notando exteriormente. Creciendo, ¿cuándo? En la obra del Señor siempre. Siempre. ¿Por qué? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace que las cosas en tu vida tengan valor, tengan sentido trascendente. Porque no necesitas, Dios lo permita, ¿no? Pero no necesitas ser el predicador para decir, bueno, ahora sí estoy honrando y glorificando al Señor. Porque la Escritura dice que si comés o bebés o haces otra cosa, hacelo para la gloria del Señor. Entonces todo lo que pasa por mis manos, todo lo que pasa por mi vida tiene que ser santificado. Y me duele el pecado. ¿Te duele el pecado, hermano? Cuando ofendés al Señor en tu corazón, en un pensamiento, ¿te duele el pecado? ¿O pensás que como nadie sabe, nadie te vio, podés seguir igual y aún en las cosas de Dios involucrado en el ministerio? Dios es santo, 3 veces santo. Así que creciendo en la obra del Señor, porque no es en vano el trabajo en Él. Crece tu fidelidad. ¿Refleja tu vida que crees en la resurrección? ¿Tu vida refleja que crees en la resurrección? Lo que acabamos de cantar, ¿tu vida lo refleja? Crece tu fidelidad al Señor, tu dedicación, tu entrega. Estamos creciendo en humildad. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy como manso y ¿qué más? Y humilde. Que nadie vaya a decir algo en contra de lo que yo estoy diciendo, que se oponga, porque estamos creciendo en humildad. Antes de terminar, porque esto es
para la iglesia del Señor, pero seguramente entre nosotros hay personas, seguramente en un grupo tan lindo y tan grande como este, hay personas que todavía no han nacido de nuevo, hay personas que todavía están en sus pecados, que no se han arrepentido, no han ido a los pies del Calvario, en arrepentimiento y fe, creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndole como Salvador. Y te hago esta pregunta, quizás seas una de estas personas, ¿puedes decir con absoluta honradez que eres salvo? Sabiendo que Dios conoce tu corazón, sabiendo que Dios sabe. ¿Puedes decir con absoluta honradez que eres salva? A veces preguntamos esto a algunas personas que están en iglesias evangélicas y no saben ni siquiera de qué se trata la pregunta. ¿Y eso qué es? Quiero decir, si tus pecados fueron perdonados, si cuando mueras vas al cielo, ¿y sobre qué descansa esa fe? ¿Qué garantiza tu entrada al cielo? ¿Qué garantiza que tus pecados fueron perdonados? ¿Puedes decir con absoluta honradez en esta noche que eres salvo? ¿Puedes decir, estoy en Jesucristo, yo sé en quién he creído? Si no puedes hacer esto con certeza, de estar seguro de que eres salvo, te hago otra pregunta. ¿Cómo son tus proyectos, tus anhelos en la vida? ¿Sobre qué se basan tus planes? ¿Son solamente temporales de acá de la tierra o trascienden a un nivel espiritual? ¿Te importa la salvación de los que te rodean, de los familiares? Si tus proyectos, tus planes no trascienden a ningún nivel espiritual, ¿qué te diré? Que corras a Cristo. Que corras a Cristo. Porque no eres salvo. No eres un hijo o una hija de Dios. Que corras a Cristo, que busques al Señor Jesucristo inmediatamente y le pidas salvación. Porque no es un bautismo el que te quita el pecado, no es un agua bendita, no es hacerte evangélico. El infierno lamentablemente estará lleno de evangélicos. Personas que estaban convencidas, pero el Señor les va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Pensaban que hacían la obra de Dios, pero estaban haciendo una obra de maldad, porque nunca tuvieron un encuentro de salvación con el Señor. Él cargó con nuestro pecado. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, al que nos amó. Y por eso hablamos del amor de Cristo, pero al final, porque no hay amor más grande que este. Dice ese pasaje, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la obra de Cristo. Él es el único que resuelve este mayor problema que tiene el hombre, la mujer, cada persona y todos aquellos que todavía no han encontrado en el Señor Jesucristo la salvación. Dice otro pasaje que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32. Ese es el llamado que hace el Señor. ¿Has reconocido ya en tu vida tu incapacidad de agradar a Dios? ¿Has visto la oscuridad de tu pecado? ¿Te has reconocido culpable? Pero dejar de mirar al otro y mirarte vos delante de Dios. Eso es una obra del Espíritu. Él convence de pecado. ¿Y has creído en el Señor Jesucristo? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza de la iglesia de Cristo en todo lugar. Que porque Él vive, ¿qué? Nosotros también viviremos. Esa es la motivación para nuestra vida. Oramos para terminar esta parte y siguen los hermanos. Padre eterno, tantas gracias te damos por ese sacrificio del Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por ese consumado es del Calvario. Tetelestai, pagado está. Gracias porque Él fue la ofrenda suficiente por nuestro pecado. Gracias porque Él murió en nuestro lugar y pagó la deuda
Y gracias porque abrió el camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y llegamos a ti, Dios, a través de su obra, de su sacrificio, de su muerte, de haber sido lavados y perdonados en su sangre. Y gracias por el sello de la victoria de la cruz, esta gloriosa y maravillosa resurrección que sella esta esperanza gloriosa de saber que vamos camino a casa. Para estar por toda la eternidad con nuestro Salvador y Señor. Bendice tu iglesia y nuestros corazones en este tiempo de Pascuas. Que podamos ser edificados todos los que somos tus hijos y hijas, para seguir cada día cerca del Señor Jesucristo en esta carrera. Pero oramos por aquellos que no te conocen, que están inquietos, Señor, en sus corazones, que no saben cuál es su estado espiritual. Oramos para que tu palabra obre con poder en sus corazones, para que vengan al conocimiento de Cristo, para que acepten al Señor Jesucristo, para que se arrojen a sus pies, se arrepientan, pidan perdón por sus pecados y la salvación de sus almas. Oramos por cada uno de ellos, dejando tu palabra y este tiempo en tus manos, rogando tu bendición. Por los méritos y la obra preciosa del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias. Emilio, antes que te sientes de nuevo, queremos que lleves el saludo de la Iglesia del Redentor de acá de Salta. A ver, ¿cuál saludo va a llevar? Eso, el saludo para los hermanos de allá de Talavera, para tu esposa, para tus hijos, y que en algún otro momento podamos estar juntos para compartir la palabra del Señor. ¿Sí? Él va a viajar tempranito, 6 de la mañana, 6:30, así que tenés que madrugar. Los que puedan, nos ponemos en pie, vamos a orar por el viaje de Emilio, ¿sí? Solamente agradecerles mucho, nos hemos sentido mimados, cuidados, nos han ido a buscar, nos trajeron, nos llevaron, nos sentaron a la mesa. Muchas gracias, y ha sido para mí también una bendición del Señor, un refrigerio, este trato, ¿no? Cuando estamos allá dando y dando y dando. Muchas gracias, y el Señor recompense todo su amor y este tiempo. Gracias. Oramos. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Emilio, por su familia, su esposa, sus hijos. Gracias por el ministerio que tú le diste en este tiempo, allá en la zona de Anta, en ese lugar donde está desde hace varios años tratando de edificar con la guía tuya la iglesia, una iglesia que pueda crecer, una iglesia que pueda ser sólida en tu palabra, una iglesia que pueda testificar del amor de Dios y llevar a muchas personas a conocer a Jesucristo como Salvador. Bendecimos la vida de Emilio, que tú lo sigas ayudando en su matrimonio, en su papel de padre, en su papel de esposo. Bendecimos desde aquí a su esposa, a sus hijos, y te rogamos, Padre, que lo sigas ayudando y lo sigas sosteniendo. Gracias por estos días que pudimos estar con él y él con nosotros y compartir de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.